Estás en un bosque del norte de Noruega, la temperatura marca menos 20 grados centígrados. La nieve te llega a las rodillas, el sol apenas se asoma entre los pinos centenarios y el silencio es tan denso que puedes escuchar tu propio pulso golpeando dentro del casco de Kevlar. De repente todo estalla, una ráfaga de ametralladora rasga el aire a tu derecha, otra responde desde la izquierda, los árboles se astillan, la nieve salpica como cristal molido, alguien grita contacto, 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 y en ese instante tu cerebro entra en modo supervivencia pura. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para dudar, no hay tiempo para sentir miedo, solo hay tiempo para actuar. Esto que acabas de imaginar no es el tráiler de una película de Hollywood. Es el entrenamiento real que la infantería noruega ejecutó contra paracaidistas de élite del ejército de los Estados Unidos y del Reino Unido durante el ejercicio Swift Response, parte de la operación Defender 25, en Bardufoss, Noruega, el 13 de mayo de 2025. Un ejercicio diseñado para aumentar la letalidad de la alianza de la OTAN mediante maniobras tácticas a gran escala, fuego de largo alcance y preparación de unidades en un entorno conjunto multinacional complejo, y lo que estás a punto de conocer es información táctica que vale oro. Doctrina de combate noruega que ha sido refinada durante generaciones en el clima más hostil del planeta, secretos operacionales que marcan la diferencia entre un soldado que sobrevive y uno que se convierte en estadística. Hoy vas a aprender cómo la infantería noruega ejecuta una retirada táctica bajo fuego enemigo cuando la emboscada ya se ha cerrado y no hay salida aparente. Vas a conocer los protocolos reales, las señales secretas, las formaciones de combate, los códigos de comunicación no verbal y las maniobras de contraataque que convirtieron a estos soldados nórdicos en leyendas dentro de la OTAN. Y antes de sumergirnos en el primer bloque táctico quiero decirte algo importante, yo me esfuerzo enormemente investigando, traduciendo y estructurando esta información de oro para traértela de forma gratuita, información que eleva tu nivel de pensamiento militar y estratégico, información que no encuentras en ningún otro canal, así que si valoras este trabajo, regálame un like ahora mismo y suscríbete al canal. Tu apoyo es el combustible que me permite seguir desenterrando secretos tácticos de las fuerzas más letales del planeta. Ahora sí, prepárate porque comienza el capítulo 1, la anatomía de la emboscada perfecta. Para entender cómo la infantería noruega sobrevive a una emboscada primero hay que entender la mente de quien la tiende. Una emboscada no es un ataque improvisado, es un cálculo matemático disfrazado de caos. Quien embosca elige el terreno, elige el momento, elige el ángulo de ataque y sobre todo elige la zona de muerte. Ese espacio delimitado donde las balas convergen desde dos o más direcciones y donde cualquier ser humano atrapado dentro tiene una esperanza de vida medida en segundos. Los paracaidistas estadounidenses de la Tercera Brigada de Combate de la 82ª División Aerotransportada y los paracaidistas británicos del 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas son expertos en tender este tipo de trampas. Lo han hecho en Faluya, en Helmand, en Mosul, en cada teatro de operaciones donde la guerra asimétrica ha puesto a prueba las fuerzas de la OTAN. Pero hay un problema, Noruega no es Irak, Noruega no es Afganistán, Noruega es un tablero de ajedrez helado donde las reglas cambian drásticamente. La nieve amortigua el sonido de los pasos pero también delata cualquier movimiento brusco, los árboles ofrecen cobertura pero también fragmentan las trayectorias de las balas de forma impredecible, el frío extremo ralentiza los mecanismos de las armas pero también entumece los dedos del tirador. Cada disparo levanta una nube de nieve en polvo que revela la posición exacta del tirador durante una fracción de segundo. Los noruegos conocen estas variables como el agricultor conoce sus cultivos, han nacido en ellas. Han entrenado en ellas desde los 18 años durante el servicio militar obligatorio que Noruega mantiene activo, y esa familiaridad con el terreno ártico es su primer escudo invisible. Cuando la emboscada se activa el soldado noruego no pierde un milisegundo en procesar la sorpresa porque su entrenamiento ha convertido la sorpresa en un disparador automático de protocolos. El cerebro no decide, el cuerpo ejecuta, es lo que los neurocientíficos militares llaman memoria muscular táctica. Miles de repeticiones en escenarios simulados hasta que la respuesta correcta se vuelve un reflejo involuntario como parpadear o respirar, y el primer reflejo que se activa es el más contraintuitivo de todos. En lugar de tirarse al suelo y buscar cobertura, que es lo que el instinto animal ordena y lo que el enemigo espera, el soldado noruego avanza 2 pasos hacia la fuente de fuego mientras devuelve una ráfaga corta de 3 a 5 disparos. Avanzar hacia las balas suena a locura pero tiene una lógica aplastante. El enemigo ha calculado su zona de muerte basándose en que las víctimas se paralizarán o retrocederán. Si avanzas rompes su cálculo, sales de la zona de muerte más rápido, lo encaras en un ángulo que no esperaba y le generas una duda letal. Esa duda te compra el segundo y medio que necesitas para que el resto de la unidad active sus propios protocolos y la maquinaria táctica noruega empiece a funcionar como un reloj suizo forjado en hielo y acero. Una vez que la sorpresa inicial se ha roto con ese avance contraintuitivo de 2 pasos,
la infantería noruega despliega su primera formación de supervivencia, un triángulo defensivo que ellos llaman el Triángulo de Odín. 3 equipos de 4 hombres cada uno que se posicionan formando un perímetro de fuego cruzado con ángulos de cobertura de 60 grados. Cada equipo cubre un sector sin invadir el del compañero, sin dejar puntos ciegos, sin solaparse lo suficiente como para desperdiciar munición en el mismo objetivo. Es una coreografía de precisión milimétrica que se ejecuta en menos de 8 segundos desde el primer disparo enemigo. El fusil estándar que portan es el HK-416, un arma alemana de calibre 5.56 que no se congela, que no se encasquilla, que mantiene su precisión incluso cuando la temperatura desciende por debajo de los 30 grados bajo cero. Los noruegos lo apodan el martillo de hielo, y cada soldado lleva 7 cargadores de 30 balas, 2 granadas de fragmentación, una granada de humo y un cuchillo de combate que rara vez necesitan porque la doctrina noruega prioriza el fuego a distancia, nunca el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo significa que el sistema ha fallado, y el sistema noruego está diseñado para no fallar. En el centro del Triángulo de Odín se sitúa el jefe de pelotón y el radiooperador. El radiooperador no dispara. Su única misión es mantener la comunicación con el mando superior y solicitar apoyo de fuego indirecto si está disponible. Los morteros de 60 milímetros del pelotón o los obuses autopropulsados de la artillería noruega que aguardan a varios kilómetros de distancia. El jefe de pelotón en cambio sí dispara, pero su arma principal es su voz y sus señales de mano. Desde el centro del triángulo tiene visión completa del campo de batalla. Puede leer el flujo del combate como un jugador de ajedrez lee el tablero, y toma decisiones en fracciones de segundo, mover al equipo izquierdo 10 metros adelante, ordenar fuego de supresión al equipo derecho, pedir una granada de humo para cegar al enemigo en un punto concreto. Cada orden viaja en 3 formatos simultáneos para garantizar que todos la reciban incluso en medio del estruendo: la orden verbal, la señal de mano y un silbido codificado que solo los miembros de esa unidad conocen. Este sistema de triple redundancia en la comunicación es una innovación noruega que ninguna otra fuerza de la OTAN ha implementado con tanta pureza, y es el que permite que incluso si el ruido de las ametralladoras ensordece a media unidad, incluso si la niebla de guerra reduce la visibilidad a menos de 10 metros, incluso si el caos más absoluto se apodera del bosque, cada soldado noruego sepa exactamente qué hacer, hacia dónde moverse y a quién está cubriendo. Esta formación triangular es defensiva pero no estática. El Triángulo de Odín respira, se expande y se contrae como un pulmón táctico. Cuando el fuego enemigo arrecia el triángulo se cierra, se compacta, se vuelve un erizo de acero imposible de penetrar. Cuando el fuego enemigo afloja el triángulo se expande, busca los flancos, tantea la posibilidad de romper el cerco, y es precisamente en ese momento de expansión cuando el jefe de pelotón evalúa una decisión crítica, la decisión más importante que tomará en todo el combate: seguir defendiendo la posición o iniciar la retirada táctica. La decisión de iniciar una retirada táctica no se toma a la ligera. En la doctrina militar noruega retirarse no es admitir derrota, es cambiar el campo de batalla a uno donde la probabilidad de victoria sea mayor. Pero hay un problema: retirarse bajo fuego enemigo es una de las maniobras más difíciles y peligrosas que existen en la infantería. Requiere una coordinación perfecta, una disciplina de fuego absoluta y una confianza ciega en el compañero que está a tu lado. Si uno falla, fallan todos. Si uno se retrasa, muere solo. Si uno rompe la formación, el enemigo encuentra una brecha y la explota sin piedad. Los noruegos han desarrollado un método específico para esta maniobra que llaman la cadena de hielo, una evolución táctica del clásico repliegue por escalones que describen los manuales de la OTAN. Pero con modificaciones sustanciales adaptadas al terreno ártico. La cadena de hielo funciona así: imagina una cadena de eslabones. Cada eslabón es un equipo de fuego de 4 hombres. El eslabón más cercano al enemigo mantiene una base de fuego constante, no cesa de disparar. Su misión es hacer creer al enemigo que la unidad completa sigue en posición. Los cañones de los fusiles HK-416 brillan al rojo vivo por la cadencia de disparo. Las vainas vacías saltan sobre la nieve y se hunden con un siseo al contacto con el frío. Cada cargador que se vacía es reemplazado en menos de 2 segundos. El soldado noruego entrena el cambio de cargador como un pianista entrena sus escalas, hasta que los dedos se mueven solos sin intervención consciente del cerebro. Mientras tanto el segundo eslabón se desprende de la cadena y se repliega 12 metros hacia atrás. 12 metros exactos, ni 11 ni 13. 12 metros es la distancia óptima calculada por los analistas tácticos noruegos. Es la distancia máxima que un soldado puede recorrer en 3 segundos arrastrándose o corriendo agachado, y 3 segundos es el tiempo máximo que un francotirador enemigo tarda en apuntar, disparar e impactar sobre un blanco en movimiento en condiciones de combate. Si el desplazamiento durará 4 segundos, la probabilidad de ser alcanzado se dispara exponencialmente. Si durara solo 2, la distancia recorrida sería demasiado corta para romper el contacto. 12 metros en 3 segundos. Es la ecuación de la supervivencia noruega.
Cuando el segundo eslabón alcanza su nueva posición se convierte automáticamente en el nuevo eslabón fijo y abre fuego de supresión. Solo entonces el primer eslabón se mueve, pasa a través de la posición del segundo, lo sobrepasa otros 12 metros y se convierte en el nuevo eslabón fijo, y así sucesivamente, encadenando repliegues de 12 metros como si la unidad completa fuera una oruga de acero arrastrándose hacia atrás sin detenerse jamás, sin dejar de disparar jamás, sin ofrecer un blanco fácil jamás. La cadena de hielo es agotadora física y mentalmente, cada ciclo consume munición, energía y capacidad cognitiva. Los soldados noruegos la practican durante jornadas enteras en condiciones reales hasta que las piernas se mueven solas incluso cuando el cerebro está al borde del colapso por fatiga, porque saben que en combate real no hay pausa, no hay descanso, no hay segunda oportunidad, la cadena de hielo se mantiene o se rompe, y si se rompe alguien muere. La cadena de hielo puede funcionar durante minutos que parecen horas, puede ganar cientos de metros de terreno, puede salvar a la unidad de una aniquilación segura, pero tiene un punto débil que todo comandante noruego conoce y teme: la cadena de hielo. Consume munición a un ritmo devastador. Cada minuto de fuego de supresión son cientos de balas que ya no estarán disponibles después, y en una emboscada el tiempo juega siempre a favor del emboscador, que eligió el terreno y preparó sus líneas de suministro, mientras que la unidad emboscada solo tiene lo que lleva encima. Aquí es donde entra en juego una de las armas secretas de la infantería noruega: la gestión dinámica de munición, un sistema de distribución interna que convierte a cada pelotón en un organismo vivo que comparte sus recursos como la sangre comparte oxígeno. Cuando un soldado noruego grita la palabra clave reserva seguida de un número está comunicando exactamente cuántos cargadores le quedan. Si grita reserva 4 significa que aún está operativo, si grita reserva 2 significa que está entrando en zona crítica, si grita reserva 0 significa que está a punto de quedarse indefenso. El jefe de pelotón escucha esos números en medio del fragor del combate y reasigna recursos mentalmente, ordena a los soldados con más munición que sean 1 o 2 cargadores a los que están en reserva baja, y todo esto ocurre mientras la cadena de hielo sigue ejecutándose, mientras las balas siguen silbando, mientras el enemigo sigue presionando. La gestión dinámica de munición permite que la unidad complete la retirada táctica sin que ningún eslabón de la cadena se quede sin capacidad de respuesta. Pero la infantería noruega guarda una sorpresa aún más letal para el momento en que la munición escasea y el enemigo cree que la victoria está cerca. En ese instante crítico activan lo que ellos llaman la reserva del berserker, una técnica psicológica de engaño que consiste en cambiar drásticamente el patrón de disparo. En lugar de las ráfagas cortas y controladas de 3 a 5 disparos que han estado utilizando durante toda la retirada, de repente toda la unidad vacía 2 cargadores completos en automático de manera simultánea. Un trueno ensordecedor que multiplica por 10 el volumen de fuego durante 8 o 9 segundos. El enemigo interpreta instintivamente que los noruegos han recibido refuerzos o que han decidido lanzar un contraataque desesperado. Se detiene, busca cobertura, pierde la iniciativa, y en esos 8 o 9 segundos de confusión enemiga la cadena de hielo noruega gana hasta 100 metros de distancia que puede ser la diferencia entre alcanzar una posición defendible o quedar expuestos en terreno abierto. La reserva del berserker es un farol táctico, un órdago a vida o muerte, una apuesta donde te lo juegas todo a una carta, pero la infantería noruega la ha perfeccionado tanto que rara vez falla, porque el enemigo siempre sobreestima la fuerza de quien no teme gastar su última munición en un rugido de desafío. Llega un momento en toda retirada táctica noruega en que la huida se transforma en trampa. Es el instante en que el cazador se convierte en presa sin siquiera darse cuenta, y ese instante tiene un nombre que los soldados noruegos pronuncian con reverencia: el martillo de Thor, una maniobra de contraemboscada que solo se activa cuando se cumplen 3 condiciones. Primera condición: la unidad ha logrado ganar al menos 200 metros de distancia respecto al punto de emboscada inicial, distancia suficiente para que el enemigo se haya estirado, haya perdido cohesión, haya relajado su propia seguridad pensando que ya solo está persiguiendo a un enemigo derrotado. Segunda condición: el terreno debe ofrecer un cuello de botella natural, un paso estrecho entre 2 colinas, un arroyo congelado, un claro limitado por rocas donde la fuerza perseguidora se vea obligada a agruparse para continuar el avance. Tercera condición: los ojos de Odín, el equipo de reconocimiento de 3 hombres que se quedó atrás enterrado en la nieve como expliqué en capítulos anteriores, deben estar vivos, ocultos y en posición de atacar la retaguardia enemiga. Si estás 327721. Fuera estudiado e incorporado al currículo de la Escuela de Infantería de Fort Benning, un reconocimiento que rara vez se otorga a una fuerza extranjera y que da testimonio de la maestría táctica que los noruegos han alcanzado en su guerra contra los elementos y contra cualquier enemigo que ose pisar su tierra helada. Pero ni siquiera el martillo de Thor es invencible. Hay escenarios donde las 3 condiciones no se cumplen, donde el enemigo es demasiado numeroso, donde el terreno no ofrece cuellos de botella, donde los ojos de Odín han sido descubiertos o neutralizados.
En esos escenarios de pesadilla la infantería noruega recurre a su protocolo más extremo, la tormenta blanca, una técnica de ruptura que utiliza el propio clima ártico como arma ofensiva. La tormenta blanca consiste en provocar una desorientación sensorial masiva en el enemigo combinando granadas de humo, granadas aturdidoras y fuego de francotirador selectivo. Los lanzagranadas de 40 milímetros acoplados a los fusiles HK-416 disparan granadas de fósforo blanco que al contacto con la nieve generan una nube de vapor denso, cegador, que se eleva a varios metros y se expande rápidamente. Simultáneamente los tiradores designados del pelotón, equipados con fusiles de precisión HK-417 con mira telescópica, disparan no a los soldados enemigos sino a los objetos que los rodean, ramas cargadas de nieve, rocas inestables, troncos podridos, cualquier cosa que al ser impactada genere ruido, movimiento y caos adicional. El objetivo no es matar sino sumergir al enemigo en una tormenta de estímulos contradictorios donde no pueda distinguir una amenaza real de un espejismo de combate. Y mientras el enemigo está cegado y desorientado por esta tormenta blanca artificial, la unidad noruega no se repliega hacia atrás, se infiltra hacia los lados, se diluye en el terreno, desaparece entre los árboles como fantasmas con esquíes de combate, porque sí, la infantería noruega utiliza esquíes de combate, una tradición centenaria que convierte a cada soldado en una unidad de movilidad extrema capaz de recorrer distancias imposibles sobre la nieve. En tiempos que desafían la lógica de la infantería convencional, un soldado noruego con esquíes puede desplazarse a 15 o incluso 20 km por hora sobre nieve profunda, mientras que un soldado enemigo a pie apenas alcanza los 3 o 4 km por hora hundiéndose hasta la cintura. Esta ventaja de movilidad es un multiplicador de fuerza que los noruegos explotan hasta el límite. Durante la tormenta blanca la unidad se fragmenta en equipos de 2 hombres, cada equipo toma una ruta diferente, se alejan del punto de conflicto como gotas de agua que se separan de un charco, y acuerdan un punto de reunión secreto a varios kilómetros de distancia donde reagruparse horas después. El enemigo se queda en el claro del bosque, cegado, desorientado, disparando a sombras. Mientras los noruegos ya están a kilómetros de distancia bebiendo té caliente de un termo y planificando el siguiente movimiento. La tormenta blanca no es una victoria en el sentido tradicional, no destruyes al enemigo, pero salvas a tu unidad completa para combatir otro día. Y en la filosofía militar noruega un soldado que sobrevive es un soldado que aprende, y un soldado que aprende es un soldado que vencerá la próxima vez. Lo que ocurrió en Bardufoss durante aquellos días de mayo de 2025 trascendió las fronteras de Noruega y se convirtió en un caso de estudio que ahora se analiza en academias militares de ambos lados del Atlántico. Los observadores internacionales destacaron varios factores diferenciales que explican por qué la infantería noruega alcanzó semejante nivel de excelencia táctica. El primer factor es el sistema de reclutamiento. Noruega mantiene un servicio militar obligatorio selectivo donde solo los mejores candidatos son admitidos en las unidades de combate. No se trata de cantidad sino de calidad extrema. Cada soldado noruego que porta un fusil ha pasado por un filtro que rechaza al 80% de los aspirantes durante el primer año. El segundo factor es la continuidad del mando. Los oficiales noruegos permanecen al frente de sus pelotones durante años. No rotan cada pocos meses como ocurre en otros ejércitos. Eso crea una memoria táctica colectiva que se acumula y se transmite como una herencia viva de veterano a novato. El tercer factor es la integración con el terreno. Los noruegos no luchan contra la nieve ni contra el frío, luchan con la nieve y con el frío como aliados. Han convertido las condiciones árticas en una ventaja competitiva irreversible que ningún ejército invasor puede igualar sin décadas de adaptación. El cuarto factor es la autonomía táctica del soldado. En la infantería noruega cada hombre y cada mujer tiene autoridad para tomar decisiones en tiempo real sin esperar permiso superior si la situación lo exige. Esta confianza radical en el criterio del combatiente individual genera una velocidad de reacción que las estructuras jerárquicas rígidas no pueden igualar. El quinto factor es la cultura del fracaso productivo. Los noruegos realizan después de cada ejercicio, real o simulado, una sesión que llaman el círculo de verdad, donde todos los participantes, desde el soldado raso hasta el coronel, se sientan en círculo y analizan abiertamente los errores cometidos sin rangos, sin represalias, sin egos, solo datos y aprendizaje. Cada error es un regalo, dicen los instructores noruegos, porque cada error te muestra exactamente dónde puedes mejorar. Y esa cultura de mejora continua ha convertido a la infantería noruega en una máquina de aprendizaje que se perfecciona con cada iteración. Los analistas de la OTAN concluyeron que el desempeño noruego en el Swift Response no fue una casualidad afortunada sino el resultado predecible de un sistema de entrenamiento que lleva décadas optimizándose sin descanso. Y la recomendación final del informe fue clara. Todas las fuerzas de infantería de la alianza deben estudiar e incorporar elementos de la doctrina noruega si quieren mantener la ventaja operacional en conflictos futuros.
especialmente aquellos que se libren en entornos árticos o de frío extremo, cuyo valor geoestratégico ha aumentado drásticamente con la apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico, y ahora, después de haber recorrido juntos cada fase de la retirada táctica noruega, desde el primer disparo que rompe el silencio del bosque hasta la tormenta blanca que diluye a los soldados entre los árboles como espectros de la nieve, después de haber desentrañado los secretos del Triángulo de Odín, la cadena de hielo, la reserva del Berserker, el martillo de Thor y los ojos de Odín, después de haber comprendido la filosofía de combate que convierte a un soldado noruego en el guerrero ártico más letal del planeta, llega el momento de extraer la lección más importante, una lección que trasciende lo militar y se aplica a cualquier desafío de la vida, y es esta: la mejor defensa no es un escudo, es un movimiento, quedarse quieto es morir, resistir sin adaptarse es fracasar, el que se mueve, el que cambia, el que se transforma mientras el enemigo aún está procesándolo. ¿Qué ocurre? Ese es el que sobrevive, ese es el que vence. La infantería noruega entiende que la nieve no es un obstáculo sino un camino, que el frío no es un enemigo sino un aliado, que la emboscada no es el final de la batalla sino el principio de una danza táctica donde cada paso es una oportunidad, donde cada error del enemigo es una invitación a contraatacar, donde cada metro de terreno ganado en la retirada es un metro de terreno que el enemigo deberá pagar con sangre si decide seguir avanzando. Esta mentalidad es la que permite que 40 soldados noruegos puedan enfrentarse a más de 100 paracaidistas de élite y salir no solo vivos sino victoriosos, no por tener mejores armas, que las tienen, no por tener mejor entrenamiento, que lo tienen, sino por tener una forma de pensar completamente distinta, una forma de pensar donde el problema se convierte en recurso, donde la debilidad aparente se convierte en trampa, donde la retirada no es rendición sino un cambio de escenario para seguir luchando en mejores condiciones. Si algo podemos aprender de la infantería noruega es que rendirse nunca es una opción, que siempre hay un movimiento más, siempre hay una maniobra que el enemigo no ha previsto, siempre hay una oportunidad escondida en el caos esperando a que alguien con la mente lo suficientemente fría y el corazón lo suficientemente caliente la descubra y la ejecute. Los soldados noruegos que participaron en el Swift Response regresaron a su base sabiendo que habían demostrado algo que va más allá de las estadísticas y los informes. Demostraron que el espíritu humano, forjado en la disciplina y templado en la adversidad, es capaz de vencer incluso cuando todas las probabilidades están en su contra. Esta ha sido la historia de cómo combate la infantería noruega bajo una emboscada, una historia de retirada o muerte, una historia de coraje, inteligencia y supervivencia en el infierno blanco del Ártico. Existe un conocimiento que ni siquiera los observadores internacionales de la OTAN pudieron documentar durante el Swift Response, un secreto que los noruegos guardan con celo y que solo se transmite verbalmente de instructor a alumno en las fases finales del entrenamiento de fuerzas especiales. Es el concepto del vacío fértil, una técnica de ocultación extrema que va más allá de los ojos de Odín, más allá de la tormenta blanca, más allá de cualquier protocolo estándar de desaparición táctica. El vacío fértil consiste en lo siguiente: cuando una unidad noruega es perseguida por una fuerza enemiga abrumadoramente superior y ninguna de las maniobras previas ha logrado romper el contacto, el comandante da la orden de dispersión total. Cada soldado se separa del grupo y busca un escondite individual en un radio de 100 metros, pero no un escondite cualquiera. Un microhábitat de supervivencia excavado en la nieve profunda con una técnica que los noruegos heredaron de los cazadores inuit de Groenlandia. El soldado cava un agujero vertical en la nieve de aproximadamente 1 metro de profundidad, luego excava horizontalmente formando una pequeña cámara donde puede permanecer en posición fetal. La nieve actúa como aislante térmico, manteniendo una temperatura interna de alrededor de 0 grados centígrados mientras afuera el termómetro marca 30 bajo cero. El soldado respira a través de un pequeño orificio de ventilación que disimula con ramas, y allí dentro, completamente invisible, completamente inmóvil, completamente silencioso, espera horas, a veces. Espera un día entero mientras el enemigo pasa literalmente por encima de su posición sin detectarlo. El vacío fértil se llama así porque ese espacio de aparente pasividad es en realidad un terreno de preparación mental y táctica. Dentro de su capullo de nieve el soldado noruego no está inactivo, está revisando mentalmente cada detalle del combate ocurrido. Está memorizando los sonidos de los pasos enemigos para calcular cuántos son y hacia dónde se dirigen. Está conservando energía, está ralentizando su metabolismo mediante técnicas de respiración diafragmática, está preparándose para emerger en el momento óptimo, y cuando finalmente sale de su escondite lo hace de noche, con la ventaja de la oscuridad ártica que en invierno puede durar hasta 18 horas. Se reúne con sus compañeros en un punto de encuentro preacordado que solo ellos conocen, un punto que no figura en ningún mapa ni se transmite por radio, un punto que es un árbol específico, una roca con una forma peculiar. Un recodo del río helado que solo un noruego sabría identificar. Uno a uno los soldados emergen de sus vacíos fértiles como si la nieve misma los pariera de nuevo. Se reagrupan, se cuentan, verifican que no falta nadie,
y entonces, lejos del enemigo que sigue buscándolo sin éxito en la dirección equivocada, la unidad noruega se pone los esquíes de combate y se desliza silenciosamente hacia territorio seguro, dejando atrás a un enemigo frustrado y confundido que nunca supo cuántos eran, dónde se escondieron y cómo. Hay un último secreto que me queda por revelarte, el más valioso de todos, el que explica por qué la infantería noruega no solo sobrevive a las emboscadas sino que sale fortalecida de cada una de ellas. Es un principio que los noruegos llaman la espiral ascendente del guerrero y que constituye la columna vertebral de su sistema de entrenamiento psicológico. Funciona así. Cada vez que un soldado noruego supera una situación de combate extrema, ya sea en entrenamiento o en operaciones reales, su cerebro libera una combinación de neurotransmisores que los psicólogos militares noruegos han estudiado durante más de 3 décadas. Dopamina por la satisfacción de haber vencido, noradrenalina por la activación extrema que acaba de experimentar, serotonina por el vínculo social reforzado con sus compañeros durante la crisis, y lo más importante, una cascada de factores neurotróficos que literalmente reconfiguran las conexiones neuronales de su cerebro, haciendo que la próxima vez que enfrente una situación similar su tiempo de reacción sea más rápido, su nivel de cortisol más bajo, su claridad mental más nítida. Los neurocientíficos noruegos lo llaman endurecimiento neuronal inducido por estrés controlado, y es el santo grial del entrenamiento de combate moderno. Por eso cada ejercicio de la infantería noruega está diseñado no solo para practicar tácticas sino para provocar esa reconfiguración cerebral positiva. Los instructores aumentan progresivamente la intensidad, la complejidad y la imprevisibilidad de los escenarios, meten a los soldados en situaciones cada vez más difíciles pero nunca imposibles. Los llevan al borde de sus límites pero nunca los rompen, y así, año tras año, ejercicio tras ejercicio, el soldado noruego se convierte en un guerrero cuyo cerebro literalmente funciona diferente bajo estrés, no se bloquea, se acelera, no se confunde, se clarifica, no se asusta, se concentra. Esta es la verdadera razón por la que la infantería noruega pudo enfrentarse a los paracaidistas de élite estadounidenses y británicos durante el Swift Response y salir victoriosa en la mayoría de las simulaciones. No es solo una cuestión de tácticas ni de armamento ni de condición física, es una cuestión de arquitectura cerebral forjada a través de un sistema de entrenamiento que entiende la neurociencia del combate mejor que cualquier otro ejército del mundo. Los noruegos han descubierto que el estrés extremo, cuando se administra en la dosis exacta y en el momento adecuado, no destruye al soldado sino que lo templa, como el acero que se enfría lentamente después de haber sido calentado al rojo vivo. Y esta ventaja cognitiva, esta superioridad en el procesamiento cerebral de la información bajo fuego, es lo que convierte a cada soldado noruego en un activo estratégico que multiplica por 10 su valor en el campo de batalla. Un soldado que piensa más rápido que el enemigo, que decide mejor que el enemigo, que no se derrumba bajo la presión que hace colapsar a otros soldados. Ese soldado es un arma en sí mismo, y la infantería noruega está llena de ellos, no por casualidad ni por selección genética sino por diseño, por ciencia, por un entendimiento profundo de cómo funciona la mente humana cuando es llevada al límite y sale victoriosa. Desaparecieron sin dejar rastro. El vacío fértil es la máxima expresión de la filosofía de combate noruega. La nieve te oculta, el frío te protege, la paciencia te salva, y el enemigo, por poderoso que sea, nunca podrá vencer a un soldado que sabe desaparecer en el blanco infinito del invierno ártico y renacer cuando las condiciones le son favorables. Esta técnica nunca ha sido documentada en manuales públicos. Nunca ha sido grabada en video, y los pocos oficiales extranjeros que han oído hablar de ella la consideran más mito que realidad, pero existe, y los soldados noruegos la entrenan cada invierno en las profundidades de Finnmark, donde el termómetro desciende a 40 bajo cero y el silencio es tan absoluto que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón dentro de tu tumba de nieve.